Reciban todos ustedes un saludo de paz y bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este video pretende explicar de manera sencilla la nueva metodología que vamos a utilizar en el servicio con nuestros amados hermanos miseritos. Lo primero que quisiera contarles es cómo nacieron los cuentos que estamos usando actualmente. Estos cuentos nacieron en los primeros servicios que hubo en Bogotá, más o menos alrededor del año 2003. El padre Javier de Nicoló nos prestaba un lugar que se llamaba el Patio de la 12. Y allí nos reuníamos y nos encontramos en un lugar cerrado, más o menos unos 200 miseritos, y bueno, los servidores que llegáramos. Y pues nos encontrábamos en que no teníamos que ponerlos a hacer. Entonces decidimos buscar cuentos que tuvieran una moraleja que pudiera enseñarles algo a ellos. Fue una experiencia muy bonita porque empezamos a buscar cuentos y así íbamos como aprendiendo todos. Con el transcurso del tiempo, estos cuentos se convirtieron en lo que todos nosotros hoy conocemos como la hojita del cuento de todos los domingos o de todos los días que se hace el servicio. Los cuentos han llegado a un momento en que necesitan ser transformados. Los cuentos en realidad son escritos humanos, escritos de personas que tratan de dejarnos una anécdota y una moraleja, pero decidimos por este camino que ya llevamos casi 15 años, decidimos transformarlos en algo superior. Superior porque tiene como primera medida la palabra de Dios. Y ustedes saben que la palabra de Dios, por encima de ella no hay ningún escrito humano que valga. Les voy a dar unos ejemplos de lo maravillosa que es la palabra de Dios y de lo que en la Biblia se dice de la misma palabra de Dios. En Hebreos 4 podemos leer: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu. En Mateo 4 podemos leer: Él respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y en Santiago primero vemos otra palabra también muy bonita. Por eso, apartad toda inmundicia y todo resto de maldad. Recibir con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Y vamos a terminar con una palabra muy cortica del Salmo 108 que dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hay muchísimas más citas bíblicas que nos hablan de lo que significa la palabra de Dios. Resumiéndolo, la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso vamos a ponerle todo el foco, ponerle toda la atención para nuestro servicio con nuestros hermanos miseritos a la palabra de Dios. Que ella transforme las vidas de nosotros como servidores y de nuestros hermanos miseritos. Y la propuesta es la siguiente: la lectio divina para el servicio. Imagínense que en Brasil hace varios años un sacerdote franciscano decidió trabajar con adictos a, bueno, a cualquier tipo de sustancia o adictos a cualquier tipo de situación. Y pues él no encontró una terapia mejor que hacer la lectio divina con ellos, de una manera supremamente simple. Simplemente leía la palabra de Dios del día, el Evangelio, y entre ellos en reunión se respondían una o dos o tres preguntas y se dejaban como una tarea para la semana y una frase para repetir. Era algo bastante sencillo, pero él en fe creía que la palabra de Dios podía transformar esas vidas. Y ha sido una experiencia maravillosa. Esto ha trascendido, ha llegado a muchos países, por todo Brasil, en muchas ciudades se ha extendido. Y es una metodología que es la que queremos acoger para trabajar con nuestros hermanos miseritos, que en muchos casos la mayoría son también adictos. Entonces vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Nuestra metodología de la lectio divina
para los miseritos, para el servicio, consta de 4 etapas. Y para explicárselas, quiero que ustedes se imaginen en este momento que están en un servicio con nuestros queridos miseritos. Están en este momento en el servicio y están en su grupo con los servidores. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre con nuestro esquema del cuento. La etapa 1 es hacer las oraciones iniciales, que constan en la oración para iniciar el servicio, la oración de sellamiento y la oración al Espíritu Santo. Por favor, no agreguen más oraciones, con estas es suficiente. La etapa 2 es la palabra de Dios para los servidores. Y aquí está el ejemplo. Fíjense que la idea es leer el Evangelio del día. En este caso, este es un ejemplo. Y aquí se va a leer el del ciego Bartimeo, que es el que se ha leído hace poco. Después de esta lectura, les pido que la persona que elijan para que haga hasta la lectura del Evangelio, pues lea la palabra despacio, con fuerza, con devoción. La persona tiene que entender que la palabra de Dios es Dios mismo. Aquí en esta columna, en estas partes donde está esto en rojo, van a encontrar algunas observaciones para la persona que dirige el servicio. Después de leer el Evangelio, ustedes deben leer una pequeña reflexión. Es para no mal interpretar la palabra de Dios. Esta reflexión es sacada de algún texto, de algún sacerdote, de un papa, de algún documento de la iglesia. Y una meditación. La meditación es algo que nos permita tratar de interiorizar lo que acabamos de leer para aplicarlo en el servicio. Luego de leer esta meditación, debemos dejar un minuto en silencio para que cada servidor medite lo que le está diciendo esta palabra, la reflexión y la meditación. Es algo muy sencillo que no debe durar más de 5 a 7 minutos. Terminada esta parte, se termina la parte de la palabra de Dios para los servidores. Se dan las instrucciones necesarias para el servicio, lo de siempre, la división en grupos, quién coge los termos, los sándwiches, los alimentos que se van a dar, etc. Y pasamos a la etapa 3. La etapa 3 es la lectio divina para los miseritos. En esta etapa hacemos lo siguiente. Primero, leemos el Evangelio para ellos. Volvemos a leerlo lo mismo, con una voz fuerte, con pausa, con mucha devoción. Después de haber leído el texto del Evangelio con ellos, hacemos una reconstrucción de los hechos, volvemos a reconstruir el texto con ellos. Lo hacemos de una manera sencilla, intentamos que sea como amable, divertida, que sea simpática. Empezamos a preguntarle a uno qué dijo Jesús, qué hizo, a quién sanó, de qué lo sanó, por qué lo curó. Y así vamos reconstruyendo otra vez el texto para que en ellos quede como más claro. Luego se les debe solicitar que respondan una pregunta. ¿Qué me dice Jesús en este Evangelio? Hay algunas condiciones para la respuesta a esta pregunta. Uno es que no debemos obligar a nadie a responder. Dos, es que debemos respetar y no juzgar ningún tipo de comentario ni ningún tipo de respuesta de ellos. Ellos tienen una vida diferente que todos conocemos y pues respetemos sus respuestas. La otra es que tampoco es necesario que todos respondan. Con que respondan 4 o 5 de cada grupo es suficiente. Creemos, nosotros como cristianos, como servidores, creemos en fe que la palabra de Dios poco a poco va transformando nuestros corazones. Y al final, después de haber leído, después de haber hecho la pregunta, les damos, cada semana va a haber una frase. Entonces, como en esta se lee el Evangelio del ciego Bartimeo, pues hacemos una frase que les invitamos a ellos a que sea una frase de conclusión y una frase para que ellos se lleven para su casa, para su vida, y durante toda la semana la repitan. Tenemos que intentar hacer que ellos lo tomen como una tarea. En este caso, el ejemplo es: Señor, quiero ver, deseo cambiar. Luego se hace el compartir de alimentos común y corriente,
Y finalizando el compartir de alimento, pasamos a la etapa final, que es la terminación del servicio. Y la terminación del servicio es lo que siempre hacemos, la reunión, todos los servidores, le damos la bienvenida a las personas nuevas, no los obligamos a intervenir, a hablar, hay que respetar que algunas personas son tímidas, otras personas no quieren simplemente intervenir, simplemente les damos la bienvenida, los invitamos a que vuelvan, damos nuestros avisos, los avisos que damos siempre para el servicio siguiente, para el servicio próximo, y hacemos nuestra oración final, nuestra oración al finalizar el servicio y nuestro rosarito de las rosas. Creemos que con esta metodología podemos hacer mucho bien a nuestras almas y a las almas de los miseritos. Porque acuérdense que para amar a Jesús tenemos que conocerlo. Y no hay mejor manera de conocer a Jesús que estudiando y poniéndole atención y poniendo en práctica su palabra. Si ustedes tienen, después de escuchar este video, les siguen quedando dudas al respecto, por favor escriban al correo que ven en la pantalla y con mucho gusto, a vuelta de el mismo correo, les responderé. Servido sea Jesucristo, Dios les bendiga y que tengan un feliz servicio.